Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en nuestra llamada del segundo trimestre del 2026, titulada Oportunidades de Segundo Orden. Permíteme comenzar con el punto central de esta presentación. La principal preocupación del mercado no es el conflicto con Irán en abstracto, sino algo mucho más específico. Si los flujos de energía y materias primas a través del estrecho de Hormuz se mantienen lo suficientemente intactos como para evitar que un shock geopolítico temporal se convierta en un evento macroeconómico más amplio. Esa es la variable clave para los inversionistas en este momento. Nuestro escenario base sigue siendo que los flujos continúan, quizás con fricción y volatilidad, pero lo suficiente como para evitar una recesión global y en particular una recesión en Estados Unidos. Esa visión se apoya en un hecho simple. Casi todos los actores relevantes siguen teniendo incentivos para evitar una disrupción prolongada que perjudicaría al crecimiento, la inflación y la estabilidad política. Si observan el gráfico 1, el mensaje histórico es importante y, en mi opinión, tranquilizador. El gráfico muestra los rendimientos del S&P 500 alrededor de grandes shocks geopolíticos desde 1950. Y el patrón general es que los mercados reaccionan mal al inicio, pero suelen recuperarse en un horizonte de 12 meses, siempre que no se destruya capacidad productiva crítica ni se interrumpen de forma sostenida los flujos de materias primas esenciales. El rendimiento mediano del S&P 500 un año después de un shock geopolítico ha sido superior al 11%. La lección no es que estos eventos sean inocuos, sino que una vez entendido el verdadero canal económico, los mercados suelen absorberlos mejor de lo que sugieren los titulares. Por eso, este momento importa. Creemos que parte, y probablemente la mayor parte, del volumen interrumpido volverá a fluir. Conviene recordar que Insignio había recomendado antes en el año una cobertura táctica larga en petróleo cuando aumentó la probabilidad de ataques militares. Y luego recomendó cerrar solo la mitad de esa posición cuando el Brent se acercó a los $100 por barril. Por lo tanto, esta no es una visión complaciente, es una visión condicional. Reconocemos que el riesgo de recesión ha aumentado, pero seguimos tratando la recesión como un escenario de riesgo y no como el escenario base. Nuestra probabilidad subjetiva de una recesión en Estados Unidos aumentó a 35% desde 20% el mes anterior. El encuadre correcto entonces no es ni alarmismo ni negación, sino vigilancia elevada con análisis disciplinado de escenarios. Eso nos lleva a los pronósticos macroeconómicos. El mensaje aquí es que el panorama se ha vuelto más complejo, pero no está roto. Mantenemos nuestra previsión del crecimiento real del PIB de Estados Unidos para el 2026 en 2%, aun cuando los datos más sólidos del primer trimestre y unas utilidades corporativas resilientes habían abierto antes la puerta a una posible revisión al alza. En otras palabras, antes del shock iraní, la dirección del ciclo era posiblemente de mejora. El conflicto no borra esa resiliencia, pero sí empeora el trade-off de corto plazo entre crecimiento e inflación y amplia la distribución de resultados posibles. El segundo gráfico es el primer gran ancla macro. Muestra que nuestro modelo cuantitativo de recesión, el Insignio Forefront Recessionary Indicator, asigna una probabilidad de 18% a una recesión en Estados Unidos durante los próximos 6 meses, un aumento de 13 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Es un movimiento relevante, pero todavía no es un llamado de recesión. La distribución de probabilidades se ha desplazado hacia la izquierda, pero el ciclo no se ha quebrado. Así debe leerse el entorno actual, más frágil que antes, sí. Roto,
No. El siguiente par de gráficos, el tercero y el cuarto, enmarcan muy bien el debate inflacionario. El gráfico número 3 muestra que el shock es claramente inflacionario en el corto plazo. Los break-evens forwards a un año en Estados Unidos se han disparado y el break-even a un año casi se ha duplicado desde comienzos de enero. Pero el cuarto gráfico cuenta una historia distinta en el tramo largo. El break-even forward a 5 años dentro de 5 años se mantiene mucho más contenido, alrededor de 2.17%. Esta distinción importa. Nos dice que el mercado está tratando como un shock de precios relativos, no como el inicio de un nuevo régimen secular de inflación. La inflación de corto plazo ha empeorado, pero la credibilidad de largo plazo no se ha perdido. Por eso, la flexibilización monetaria se retrasa, pero no necesariamente se cancela. Seguimos pensando que los recortes de tasas son más probables en la segunda mitad del año. Aquí es también donde la política comienza a importar. Las consecuencias económicas de la guerra pueden seguir siendo manejables si se cumple el escenario base, pero las consecuencias políticas pueden ser mucho más relevantes porque la tolerancia del votante frente a un conflicto prolongado es limitada. El quinto gráfico aquí muestra que la guerra con Irán es impopular entre los votantes estadounidenses. Y el próximo gráfico añade una superposición político-financiero al mostrar un aumento importante en las probabilidades demócratas en la contienda por la Cámara de Representantes y una posición más sólida en el Senado, lo que sugiere que el costo político de un conflicto prolongado podría volverse material. Y el séptimo gráfico va un paso más allá, al mostrar una probabilidad implícita de mercado de 70% de que el presidente Trump pueda enfrentar un nuevo proceso de impeachment antes del 1 de enero del 2028. Más allá de si uno comparte o no esa evaluación, el punto relevante es que la fragilidad política interna ya forma parte del mecanismo de transmisión macroeconómico. Eso refuerza el argumento de que tanto Washington como Teherán mantienen incentivos para encontrar una salida. Si tuviera que resumir la sección macro, lo haría así. El crecimiento se desacelera en el margen. La inflación está más firme en el corto plazo y la Fed tiene menos flexibilidad de la que se esperaba al mercado a comienzos del año. Pero el ciclo sigue intacto y seguirá así mientras el cierre no persista más allá de mediados de abril. El mercado laboral está más débil que en el 2022, lo que hace a la economía más vulnerable, pero las utilidades, la inversión empresarial y la productividad no se han deteriorado de forma significativa. Daño contenido sigue siendo, en nuestra opinión, la mejor descripción del escenario base. Pasemos ahora a la perspectiva de mercado, que es donde este macro se vuelve accionable. Nuestra conclusión es sencilla. El riesgo de corrección sigue siendo real en el corto plazo, pero el telón de fondo de mediano y largo plazo es más constructivo de lo que sugieren los titulares. De eso trata el gráfico número 8. Es esencialmente un historial que muestra que durante shocks geopolíticos, las materias primas y los activos refugio han sido generalmente las mejores coberturas. El oro, el petróleo, el yen, el franco suizo y el dólar han tendido a comportarse mejor que los activos de riesgo en estos contextos. La implicación para el portafolio no es abandonar el riesgo por completo, sino construir más resiliencia mientras la incertidumbre siga elevada. Durante los próximos 3 meses, favorecemos una postura más defensiva, con énfasis en calidad, selectividad y amortiguadores de cartera. En concreto, destacamos acciones de calidad, efectivo,
oro y TIPS como defensas útiles frente a desbordamientos de corto inflacionario, mientras mantenemos una postura modestamente pro riesgo en un horizonte de 12 meses. Ese marco de dos velocidades es importante. Evita convertir una cobertura táctica en una visión estratégica permanente. En el corto plazo, más defensa. En un horizonte de un año, seguir abiertos al potencial alcista si el conflicto se desescala y vuelven a imponerse las utilidades y la productividad. Este próximo gráfico es central aquí. Muestra que las utilidades se han sostenido materialmente mejor que la acción del precio. Eso importa porque significa que el mercado se ha abaratado más por compresión de múltiples que por deterioro de fundamentales. Seguimos esperando un crecimiento del S&P 500 de entre 11 y 13% con EPS este año, seguido por alrededor de 10% en el 2027. Y sobre esa base mantenemos nuestro objetivo de cierre de año en 7.600 para el índice. En otras palabras, el potencial alcista sigue siendo posible, pero dependerá más del crecimiento de utilidades que de otra expansión de múltiplos. Los siguientes dos gráficos ayudan al posicionamiento sectoral. El gráfico número 10 muestra que durante periodos de esta inflación, salud y energía han sido históricamente los sectores con mejor desempeño. El gráfico número 11 añade una advertencia de evaluación. Los industriales globales están ahora más caros que el sector tecnológico. Así que el viejo trade de recuperación cíclica ha perdido parte de su atractivo. Nuestra respuesta es una vara selectiva. Por un lado, exposición directa a materias primas y defensa, y por el otro, compañías seculares de alta calidad. En la práctica, nuestros sectores preferidos son defensa, energía tradicional y alternativa, utilities, materiales, cybersecurity y los hyperscalers. Nuestro caso constructivo de mediano plazo descansa sobre todo en el gráfico número 12, que probablemente sea el gráfico más importante de toda la presentación. Muestra una aceleración de la productividad, con la barra subiendo de aproximadamente 1.94% en el promedio de 1980 a 2019, a cerca de 2.54% en el promedio del cuarto trimestre del 22 hasta el tercer trimestre del 25. Nuestra interpretación es simple. La inteligencia artificial ya no es solo una historia de evaluación. Está permeando el gasto de capital, la productividad y las utilidades. Eso no elimina la volatilidad de corto plazo, pero sí crea un piso de utilidades más duradero. Ese argumento se amplía en el gráfico número 13, que sugiere que los activos reales pueden superar a los activos financieros en un mundo más fragmentado, más propenso a inflación y más consciente de la seguridad. La larga serie histórica de este gráfico muestra que los activos reales han tendido a ganar fuerza en periodos marcados por shocks inflacionarios, guerras y reconfiguraciones geopolíticas. Eso nos lleva a poner mayor énfasis en infraestructura, seguridad energética, defensa, renovables y otras formas de formación de capital tangible. También conecta con uno de nuestros grandes temas estructurales, un mundo más multipolar y una integración regional más profunda, con Estados Unidos cada vez más enfocado en su propia región de Latinoamérica. Desde esa perspectiva, América Latina podría beneficiarse allí donde ofrezca recursos estratégicos, opcionalidad energética, relevancia manufacturera y alineación
geopolítica. Permítame ahora dedicar el tiempo restante a la visión más allá del próximo trimestre. Aquí es donde el título del trimestral, Oportunidades de Segundo Orden, cobra sentido. El argumento es que las guerras no mueven los mercados solo a través de efectos de primer orden, como los saltos en el petróleo o la caída en bolsa. También se transmiten a través de efectos de segundo orden, cuando esos shocks pasan a los costos, al transporte y a las cadenas de suministros, y de efectos de tercer orden, cuando las economías y las empresas se adaptan estructuralmente para reducir su vulnerabilidad futura. Ese marco es especialmente útil en la discusión energética. En renovables, esperamos que el mundo avance por dos caminos divergentes. En Estados Unidos, el impulso se ha frenado bajo una mezcla de políticas que favorecen los combustibles fósiles y la energía nuclear. Europa y Asia, especialmente China, se están moviendo en la dirección opuesta en nombre de la seguridad energética. Sin embargo, el gráfico número 14 hace un punto crucial. La transición hacia renovables tomará más tiempo de lo que muchos esperan. Los combustibles tradicionales siguen dominando y las restricciones de redes, permisos y confiabilidad siguen importando enormemente. El mensaje del gráfico no es que las renovables fracasen, sino que la diversificación energética y no el romanticismo energético es la verdadera lección. Queremos enfatizar ese realismo. Aproximadamente el 20% del suministro global de petróleo y entre el 20 y 25% de las exportaciones globales de GNL pasan por MUS. En algunos sentidos, el GNL es incluso más vulnerable que el petróleo, especialmente porque las exportaciones de Qatar no tienen una ruta terrestre alternativa significativa. Eso importa sobre todo para Asia. Y el gráfico 15 capta muy bien la exposición entre países al ordenar las economías según su balanza energética como proporción del PIB. Corea del Sur, Taiwán, Japón, India y China aparecen del lado importador, mientras que Estados Unidos se ubica aproximadamente en el medio y países como Australia, Canadá, Rusia y Noruega aparecen del lado exportador. Esto está directamente vinculado al desempeño de los mercados. Los exportadores netos han resistido mejor que muchos importadores netos. En síntesis, el shock energético no es global de la misma manera para todos. El último punto importante se refiere a la transmisión sectorial. Aproximadamente el 10% de la flota global de contenedores está actualmente fuera de posición o retrasada. Pero las tarifas de flete podrían no dispararse tanto como en episodios previos, porque las empresas han pasado los últimos años rediseñando sus cadenas de suministros para hacerlas más resilientes. Eso significa que la disrupción es real, pero que el sistema también se ha adaptado. Si miramos por sectores farmacéuticas, apparel, semiconductores y agricultura, presentan distintos grados de vulnerabilidad. Defensa y aeroespacial son beneficiarios evidentes y la manufactura industrial puede relocalizarse gradualmente hacia regiones con energía más barata y estable, especialmente Norteamérica. Por eso, la tabla en el documento que publicamos ayer es tan importante y tan útil. Resume los efectos de primer, segundo y tercer orden a lo largo de distintas industrias, desde petróleo y GNL hasta fertilizantes, agricultura, petroquímicos, aviación, defensa divisivas, emergentes, farmacéuticas, apparel, semiconductores, infraestructura y política monetaria. El hilo conductor es claro. Los cuellos de botella geopolíticos no solo generan volatilidad temporal, también aceleran la fragmentación
el cambio de dirección de flujos, la construcción de resiliencia y nuevos ciclos de inversión. En otras palabras, crean tantos riesgos como oportunidades. Déjenme cerrar con la principal conclusión. En última instancia, estamos abogando por disciplina por encima del dramatismo. Hay que respetar los riesgos de corto plazo. La probabilidad de recesión ha aumentado. La inflación ha empeorado en la parte corta de la curva y el margen de la Fed para flexibilizar se ha estrechado. Pero también hay que reconocer que las disrupciones en energía y cadenas de suministro pueden propagarse más allá del shock inicial. Pero no hay que capitular ante los titulares. Si las disrupciones en Hormuz se desvanecen en lugar de intensificarse, las fuerzas más duraderas que están por debajo de la superficie, utilidades resilientes, crecimiento global todavía positivo, ganancias de productividad impulsadas por la IA y el ascenso de los temas ligados a activos reales y seguridad, probablemente volverán a imponerse. Así que la postura correcta, en nuestra opinión, es simple: estar posicionados de forma defensiva en el corto plazo, estratégicamente oportunistas en el mediano plazo e intelectualmente atentos a los efectos de segundo y tercer orden que otros todavía podrían estar subestimados. Así es donde está el riesgo, pero también ahí es donde está la oportunidad. Buenas tardes, soy Tamron Depio, la asesora de seguros acá en Insignio. Hoy estaré moderando el quarterly call del segundo trimestre. Nos acompaña Amer, nuestro Chief Investment Officer, y Pilar, el Co-Chief Investment Officer de MFS de renta fija, nos acompaña desde Londres. Ambos estarán respondiendo preguntas. Hay un código QR en la pantalla. Lo puedes escanear y enviarnos sus preguntas. Bueno, empecemos. Mientras recibimos las primeras preguntas, Amer, ¿nos podrás contar por qué su escenario base no incluye una contracción global, incluso considerando el contexto geopolítico actual? Sí, bueno, como mencionamos, creo que la probabilidad de recesión ha subido. Eso está reflejado en varios de los modelos que tenemos, tanto el cuantitativo como el subjetivo. Pero el punto es que no es nuestro caso base todavía. Y le explico por qué. Pensamos y hemos visto ya data que la interrupción de flujos de Hormuz no es tan grave como están en los titulares. Estamos viendo que casi 4 millones de barriles al día han salido del sistema. Cuando añades eso con todos los ajustes que han hecho Estados Unidos y otros países con el SPR release, permitir, por ejemplo, que barcos tanto de Rusia como Irán puedan vender su petróleo, vemos una situación a donde las condiciones económicas se han deteriorado, pero no se han caído o no están en el suelo. Estimamos que si la crisis actual dura hasta la mitad de abril, entonces sí vamos a tener consecuencias económicas más graves. Nuestro cálculo es que tanto Trump como Teherán van a hacer un pullback antes de que eso ocurra, porque yo creo que los dos lados están totalmente conscientes de eso y ninguno de los dos lados quiere causar una recesión global. Tanto Trump, porque va a perder incluso peor las elecciones en noviembre, puede ser una catástrofe para él las elecciones de noviembre, y Irán, acuérdense que tienen sus clientes que tienen que responder, ¿verdad? China, India, y ellos también están ganando plata de las ventas de Hormuz. Creo que es una situación que los dos quieren evadir.
Interesante. ¿Te gustaría añadir algo, Pilar? Sí, estoy de acuerdo en que todavía no hay suficiente evidencia para cambiar el escenario base de que continúe el crecimiento, pero yo creo que el punto de partida era tan fuerte en cuanto a crecimiento económico que sí que se deteriora, pero es difícil prever una recesión porque tenías un punto de partida bastante fuerte. Eso no quiere decir que la cosa sea frágil, y que efectivamente todo eso depende de cuánto dura la situación. Y especialmente, más que nada, es no tanto el precio del petróleo si sube $10 o no, o por encima de 100 o los targets que tengamos, sino más bien el acceso físico al petróleo. Y por tanto yo creo que los mercados lo que están diciendo al ver que esto es un problema de inflación y no de crecimiento es que, como dices tú bien, que 2 o 3 semanas como máximo es lo que quizás los mercados toleran antes de tener que empezar a ver en los precios de los activos de riesgo impacto de crecimiento, que por ahora no lo vemos en los mercados de riesgo. Interesante. Y también para decir, el impacto global no es igual en todos los lugares, ¿verdad? Algunas economías están mucho más atadas al precio del petróleo. Países como Japón, Europa, mucho más impactada por lo que está pasando en Hormuz que, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, como habíamos mencionado. Interesante. Pilar, la siguiente pregunta, empiezo contigo. ¿Estás de acuerdo que aún sería posible que el Banco Central recorte las tasas 2 veces en el 2026? Sí, no hemos visto por ahora un escenario, como decía yo, suficiente como para descarrilar quizás las expectativas. Lo que sí que es que se retrasan. O sea, lo que no vemos factible es que, como algunos dicen, que la FED sea obligada a subir tipos. Yo creo que eso es mucho más difícil de ver. Pero claro, cuanto más dure esto, quizás más se retrasa. Pero partimos otra vez de un punto de perspectiva de que la razón por la cual estábamos asimilando quizás 2 recortes de tipos es porque pensábamos que la economía estaba con tipos restrictivos en relación con lo que es la tasa neutra de crecimiento en Estados Unidos. Y por tanto, que si quieres llegar a una tasa neutra de un 3% que te incorpora un 1% de crecimiento real y un 2% de inflación, tendrías que acomodar 2 recortes de tipos. Ahora bien, es verdad que ahora mismo todavía no tenemos la confirmación de WORS y que si vemos efectivamente que las expectativas de inflación se anclan un poquito más arriba, va a ser muy difícil que la Fed nos dé los 2 recortes de tipos que anticipamos. Y por tanto, mucho depende, como muchos bancos centrales, no solo americano, de estar vigilando que no suban las expectativas de inflación. No tanto la inflación headline, pero más bien las expectativas que tienen los consumidores americanos de que efectivamente tienen que cambiar sus perspectivas de inflación. Estoy de acuerdo con ella en eso, ¿verdad? Mirando, si uno ve las curvas de inflación, tanto como las curvas de petróleo, están esperando que esto es un shock temporario, ¿verdad? Que es un shock que ocurre ahora, que eventualmente se disipe un poco. Mientras que eso siga igual, pensamos que el mercado se ha girado mucho al otro lado, incluso esperando un poco de subida de tasas en Estados Unidos, que yo creo que no es posible. En lugares como Europa, yo creo que mucho más. Primero, el Banco Central Europeo tiene un mandato solamente de inflación. El Banco Central Americano no, tiene mandato de inflación y de desempleo. Tiene que estar mucho más consciente de los 2 pilares de su mandato, algo que el Banco Central Europeo, por ejemplo, no. Están enfocados solamente en la inflación. Y para ellos el shock es más fuerte. Para Inglaterra es más fuerte de donde nos está visitando, ¿verdad? Mucho más probable que esos bancos tengan que subir las tasas. Para Estados Unidos, para la Fed, creo que el hurdle, vamos a decir, es mucho más alto de aquí para que el Banco Central Americano empiece a subir las tasas. Si eso ocurre, ya en nuestro caso base no es lo más probable que ocurra. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué efectos prevén en la economía global si los precios del petróleo se mantienen elevados por más tiempo? Si gustas, empezamos contigo, Amel. Sí, bueno, creo que depende de qué país estamos hablando, ¿verdad? Como mencioné, para Rusia esto es muy bueno en el corto plazo, para Australia, para Canadá, para muchos países, para Estados Unidos, incluso en nuestra opinión, en nuestro modelo de crecimiento de Estados Unidos puede tolerar 120 precio de barril de petróleo por bastante tiempo. No quiere decir que no va a haber un impacto económico, no quiere decir que no va a haber impacto inflacionario y no dice que no va a haber un impacto político para Trump, pero lo puede sostener, yo creo, sin entrar en recesión. O otros países
están mucho más sensibles a ese precio del petróleo. Yo creo que depende el número de qué país. Si eres inversionista, quieres hacer overweight en los países más insulados y quitar un poco de riesgo en los países que quizás estén más expuestos a que el petróleo se mantenga elevado. Porque sí pienso que no vamos a regresar a la misma premia de riesgo que existía hace un par de semanas, ¿verdad? El petróleo en nuestra estimación va a caer, pero no va a volver a caer a 60, por lo menos en los próximos 6 o 12 meses. A no ser que haya un acuerdo o que el régimen de Irán se elimine, que le veo 10% de chance Sí. que eso ocurra. Claro. Solamente. Pilar, ¿te gustaría Sí, añadir algo? no, yo creo que también estamos de acuerdo, pero todo depende un poco de a qué precio el petróleo y cuánto tiempo, porque en el fondo el tener, esto impacta los márgenes de las compañías, el petróleo está en todo, hemos hablado del coste de agricultura, estamos hablando del coste de semiconductores con helio, etcétera, y por tanto si persiste un nivel elevado de petróleo, efectivamente es un drag al crecimiento global, ¿no? Y el crecimiento americano. Es cierto que puedes tener una posición diferenciada en cuanto a qué países, y importadores, exportadores, etcétera, pero en el fondo sí que el punto de partida de la economía americana, que era muy fuerte, también prevías que quizás al año que viene pues el crecimiento cae un poco, ¿no? Depende. Entonces tampoco tienes tanta capacidad de absorber una situación prolongada de precios elevados, digamos, por encima de $100. Pero sí que estoy de acuerdo de que si esto perdura, no solo vas a tener un impacto en crecimiento, pero también vas a tener impacto en los mercados que todavía no reflejan eso, ¿no? Entonces tienes que pensar, bueno, ¿qué es que va a hacer la renta variable? Entonces, ¿qué cosas podemos mirar? Podemos empezar a ver cuándo nos cambian los pronósticos de earnings o no, que cambian los forecasts de los bancos centrales. Por ejemplo, Italia ayer anunció que cambiaba su forecast, su pronóstico de crecimiento a solo un tanto 0.5. Todo eso son indicaciones de, bueno, qué impacto está teniendo, incluso cuando no hemos visto mucho tiempo de precios altos del petróleo, un poco qué tipo de previsiones podemos esperar de crecimiento. Entonces, por ahora no es una preocupación enorme, especialmente porque, como digo, yo Estados Unidos partía de una posición mejor de estímulo fiscal y de monetary easing, pero es cierto que tampoco la economía es tan fuerte como para poder asumir un año de precios de petróleo por encima de $100. Sí. Y ya también un punto, por ejemplo, más de 150 ya. Las cosas Exacto. Claro, sí. ¿Podrían profundizar en su posicionamiento para el resto del año, tanto a nivel táctico como estructural? Si quieres empezamos contigo, Pilar. Pues bueno, yo creo que después de muchos años de tener cicatrices que gestionando renta fija, yo creo que en este tipo de atmósferas que tenemos, no puedes ser demasiado brusco en cambiar posiciones. Tienes que tener un poquito una posición un poco más estratégica a largo plazo y ver qué cosas puedes hacer tácticamente para proteger. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo es más táctico, más que cambiar radicalmente la asignación de capital o de riesgo que tenemos en carteras de renta fija. Entonces, por ejemplo, lo primero que se ha sido afectado con las condiciones que hemos tenido son las posiciones más crowded, ¿no? Las posiciones más consensus. Entonces, bueno, pues cubrir las posiciones underweight o infraponderadas en dólar. Lo primero que haces es cubrir eso, ¿no? Y por lo menos estar neutro dólar. Empiezas a ajustar tus curvas, ¿no? Empiezas a saber que las curvas se aplanan porque tienes que empezar a apreciar en ciertos países subidas posibles de tipos y, por tanto, pues ajustar tu duración, digamos. Pero también hemos hecho otras cosas que yo creo que son un poco más de cobertura, porque básicamente lo que, como tú dices, quizás tu caso base no cambia, pero los riesgos de cola suben. Entonces tienes que tener en cartera cosas que te protejan por si la inflación se te va y cosas que te protejan por si el crecimiento se te va. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues hemos comprado, en las carteras de renta fija no podemos tener muchos commodity exposures, pero en las carteras de renta fijas hemos comprado protección a la inflación. Nosotros lo hemos hecho con 2-year inflation swaps. Otra gente pues utiliza TIPS, otra utiliza otras cosas, ¿no? Entonces tenemos eso que nos protege y mitiga el impacto de subidas de tipos en las curvas americanas o otros países. Pero por otro lado, también compramos en enero protección de crédito. Entonces usamos opciones de crédito por si acaso nos equivocamos en caso base y efectivamente todos esos activos de riesgo, tanto renta variable como crédito, tienen que empezar a apreciar más riesgos de crecimiento. Entonces por ahora
eso hace que no tengamos que hacer cambios bruscos en las carteras y podamos buscar oportunidades donde hayan dislocations en ciertas partes de los mercados, en ciertos activos, y puedas empezar a buscar oportunidades y no tener preocupado todo el tiempo del riesgo base. Interesante, ¿eh? ¿Quieres añadir algo, Jaime? Sí, solo, nosotros salimos a comprar protección a fines de enero, a comienzo de febrero. Le dijimos a los advisors que compren protección táctica comprando petróleo, cuando ya vimos que los iraníes y Trump no estaban llegando a un acuerdo, y siendo consciente de tan fácil fue la operación del verano pasado, ¿verdad? Y tan fácil le fue con Maduro en Venezuela. Sabíamos que Trump se iba a sentir como, aquí yo puedo hacer lo que uno quiera. So, vimos la probabilidad más alta que algo iba a ocurrir en Irán. Una semana después cortamos esa posición, o le dijimos a los advisors que corten esa posición y mitad ese hedge, pero como puedes ver, tenemos la mitad del hedge todavía puesto por lo que estaba diciendo Pilar, por si las cosas no se terminan como pensamos. Si pensábamos que ya estábamos en the all clear, hubiéramos quitado el hedge total, porque el hedge en ese caso sería un drag en los retornos. Yo creo que tiene sentido en los próximos 3 meses mantener esos hedges, a ver cómo va esto. Ya mencionó inflation break-evens, inflation swaps. Tiene mucho sentido. Con TIPS se puede hacer, con el petróleo se puede hacer. Aunque yo creo que el petróleo, el seguro ya está más caro, ¿verdad? Si no compraron el seguro que en enero, febrero, ahora es un poco tarde de all in, que es lo que mucha gente ocurre salen ya cuando el costo del seguro ya ha subido tanto y quizás ya tiene sentido absorberlo sin. Creo que todavía mantener los hedges, el dólar creo que tácticamente va a poder rebotando o puede seguir fuerte aquí en el corto plazo. Y ese unwind de lo que habíamos tenido por todo el año, que es que todo fuera de Estados Unidos tuvo mejor retorno, creo que ese broche se va a cerrar de cierta forma. No creo que vamos a regresar a un periodo de US exceptionalism, a no ser que las cosas sí se ponen malas, ¿verdad? Claro. Si hay una guerra más amplia, entonces US va a outperform muchísimo más. Pero si nuestro caso base sigue, creo que el resto del mundo va a seguir outperforming a Estados Unidos, que eventualmente, pero no al mismo ritmo que estaba para el comienzo del año. Yo creo que es que además empezamos el año con posiciones consensus en todas partes. ¿Y cuáles son las posiciones consensus? Vamos a estar cortos dólar por el debasement, etcétera, etcétera. Vamos a tener oro, todo el mundo comprando oro. Otra posición favorita cuando empezamos el año, bueno, aparte de los AI y todas estas cosas, era emergentes. Sí. Vamos a ir no solo hard currency, pero vamos a ir a local currency porque el dólar weak y la Fed que recorta. Y vamos a esperar que los bancos centrales que iban rezagados con recortes, la Fed, el Reino Unido, etcétera, pues en esos mercados pues los tipos van a caer y, por cierto, eso genera crecimiento en estas economías, etcétera. Y los mercados en 2 meses han tenido que cambiar 180 grados. Y yo creo que lo que estamos viendo es que quizás las oportunidades es donde han cambiado demasiado, donde hay demasiado 180 grados, ¿no? Entonces, por ahora, te ajustas las posiciones técnicas, digamos, de los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, y buscas donde quizás hemos excedido en base a los pronósticos bases, incluso stress testing, en donde se ha pasado el mercado, donde hemos visto que hay esos excesos y que hemos cambiado 180 grados. Estoy interesado en saber, por ejemplo, siendo un fixed income manager, el bono de 10 años americano, ¿te gusta a estos niveles? ¿No te gusta? ¿Qué opinión tienes sobre el bono? Sí, o sea, la parte de la curva americana que nos gusta más es entre 5 y 10 años. Sí. Y yo creo que el problema de estar en la parte muy adelante de la curva de 2 años es que es binario, o sea, o la Fed recorta o no recorta, entonces ahí te la pegas más, ¿no? Pero si miras, como tú dices, más a largo, el caso base de más a largo plazo, vemos otra vez un escenario donde hay que recortar en algún momento dado o por riesgos de recesión que se hacen más claros, etc. Y entonces yo creo que el sweet spot es en esa parte. Es muy difícil comprar la parte larga de la curva, porque ¿cuál es el riesgo más grande que tenemos si esto perdura? El riesgo más grande es que la Fed
o el gobierno no se queden quietos. Entonces la Fed empieza a recortar tipos agresivamente o a hacer QE y se te va la parte delante de la curva. O que el gobierno decida, uy, voy a estimular fiscalmente porque hay un problema de crecimiento y la parte larga de la curva se te vaya. Entonces, por eso es muy difícil tener un barbell en ese sentido y es más fácil estar en la parte de entre 5 y 10 años donde todavía tienes capacidad, tienes un poquito de carry, tienes un yield atractivo y sabemos que el put de Trump viene por el 10 años americano. Sí. Entonces, llega un momento en donde las dislocations no es tanto el mercado de renta variable, que es lo que la gente piensa, es el mercado de renta fija, De acuerdo. el que es el constraint para Trump. Sí. Él mira todos los mercados, pienso, pero especialmente por Besant, él mira el bono de 10 años muchísimo porque saben que necesita que esa tasa baje. Exacto. Porque todos los problemas políticos que tienen es por affordability. Y la tasa clave para eso es el bono de 10 años. Claro. So, ellos no pueden tolerar un bono de 10 años que suba. La tasa hipotecaria está a 6.4, Sí. que ha subido. O sea, entonces, claro, por eso yo creo que tienes que establecer niveles, ¿no? Como tú dices, 150 el petróleo. Si tú sobrepasas 4,5 en el 10 años, empiezas a estar más nervioso en cuanto a si tú eres el gobierno o lo que sea, de que la cosa se te está yendo. Sí. Sí. Bueno, gracias. Para ti, Amen, empecemos contigo. ¿Qué sectores de renta variable consideran más atractivos en el entorno actual? Bueno, como mencioné, los industriales de esta forma están en el mismo multiple que tech, y es la primera vez en mucho tiempo que eso ha ocurrido. Yo creo que de cierta forma el sell-off en los hyperscalers y el tech ha sido has gone overextended. So, pienso que puede haber una oportunidad táctica, por ejemplo, incluso en los hyperscalers. Algo que ustedes saben que nosotros por mucho tiempo hemos decidido que los hyperscalers eventualmente se van a convertir en utilities y van a comportarse igual que los utilities. Creo que este es un momento donde quizás, porque las compañías van a seguir pagando el cloud bill, van a seguir pagando el cloud services. Quizás dejen de pagar otras cosas, quizás echen a la gente, pero no van a dejar de pagar los cloud costs. Yo creo que los hyperscalers, los utilities nos gustan mucho. El sector energético, por décadas, los inversionistas de acciones se han olvidado del sector de energía porque no ha hecho nada por mucho tiempo. Si tú ves las carteras de los clientes, solamente 3% están dedicados a energy stocks. Eso quiere decir que el sector energético está súper barato. Sí. Todavía está very much under-owned. Sí. So, por razones así nos gusta. Y tanto los combustibles, o sea, los vamos a decir, los traditional oil plays, pero también renewables. Yo creo que por ejemplo, para Europa, para muchos países, incluso para Estados Unidos, renewable energy ya no es porque te gusta el medio ambiente, es por energy security. Claro. ¿Verdad? Exacto. So, quítense la idea que es porque le quiero dar un abrazo a un árbol. Es Claro. porque lo necesitas para la seguridad energética de los países. No pueden depender en lo que está pasando en Hormuz. Y eso es para China, para Europa, para Japón, para Estados Unidos, para todo el mundo. Sí. Pilar, sé que te digas a renta fija, pero ¿te gustaría añadir algo? Sí, o sea, nosotros en renta fija, por desgracia, no tenemos mucho upside y tenemos mucho downside. Entonces, para mí lo que me gustan ahora son sectores con hard assets. O sea, lo que quiero es tener el colateral, básicamente. Claro. Pero sí que empatizo con ciertos factores. Por ejemplo, hemos estado mirando un poco más al sector energético. Por cierto, el sector europeo está más barato que el americano. Entonces miramos quizás, aunque quizás tengamos headwinds al sector a Europa, hay ciertas partes de Europa que todavía como defensa, como el sector energético, que están más baratos y que tienes el tailwind de ciertos factores temáticos que van a persistir, como seguridad nacional, etc. Pero nos gusta, por ejemplo, sectores como Diversified Manufacturing, sectores más defensivos como Utilities. ¿Por qué? Porque, claro, si tú estás haciendo una apuesta al AI, tienes que hacer una apuesta al sector del grid, ¿no? El power grid, Claro, etc. sí. Y todo lo que sea, pues, un poco infraestructura, en el fondo, y protección en los cash flows a la inflación. Lo que no nos gusta tanto es, por ejemplo,
Y no es que estemos cortos ni nada, pero los bancos no nos parecen muy exciting en estos niveles, aunque la desregulación en Estados Unidos ayudará. Y sectores cíclicos como autos, pues, o consumer, discretionary, no nos parecen las partes más apetecibles, primero porque las valoraciones no son tan atractivas, desde luego, en el punto de vista del crédito, y segundo porque si tienes más problemas con el K-shaped economy, etcétera, lo que estamos viendo son muchas bancarrotas en esos sectores. Curiosamente, porque todo el mundo habla de private credit y AI, el sector, si tú miras un listado de bancarrotas, Chapter 11, bankruptcies en Estados Unidos, el sector de tecnología es un 2%. El sector consumer discretionary es un 27% de las bancarrotas. Entonces, quizás el mercado se está enfocando en problemas que no existen y olvidándose de los problemas que efectivamente están ocurriendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Voy a tirar otro sector que quizás suene como algo en la luna, pero creo que el sector de espacio es un lugar que se ha comportado muy bueno, pero creo que es un sector de crecimiento fuerte. Hace un par de días NASA acaba de anunciar que vamos a hacer una base en la Luna. Esto va seguramente a empezar un new space race con China y otros países del mundo. Yo creo que todo lo que es asociado con el espacio va a ser un lugar de alto crecimiento en las próximas décadas. Todos sabemos que el IPO de SpaceX está saliendo en este momento. No le estoy diciendo que salgan a comprar SpaceX, porque de cierta forma lo encuentro quizás un poco caro, pero creo que va a empezar una nueva era de compañías, de hacer public listings que están enfocados en lo que es el espacio de espacio, que no es solamente SpaceX. SpaceX es el nombre más conocido, Claro, sí. pero hay un ecosistema que está creciendo alrededor del espacio y que va a tener, yo creo que es un long runway. Eso lo vemos en el mismo lugar como robotics, space. Creo que esos son los dos sectores de alto crecimiento para la próxima década. Ahmed, Pilar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Desafortunadamente no tenemos más tiempo para preguntas. Por gracias a ustedes también por acompañarnos.